Voy a darte un número que necesitas grabarte en la mente ahora mismo. 68%. Ese es el porcentaje de mujeres mexicanas mayores de 65 años que no tienen pensión propia. Ni un peso que venga de sus propias cotizaciones, de su propio esfuerzo, de su propia historia laboral. Y no es porque no hayan trabajado, es porque el sistema y las decisiones que tomaron dentro de ese sistema las dejaron afuera. Mira, yo he asesorado a más de 2,000 personas en mis 35 años como economista especializada en retiro. Y puedo decirte algo con absoluta certeza. Las mujeres que llegan a los 65 sin nada, las que tienen que depender de sus hijos o sobrevivir con una pensión de miseria, casi siempre tienen una sola cosa en común. Dejaron que alguien más lo manejara. Antes de que me digas, eso no soy yo, para. Porque las mujeres más inteligentes que yo haya asesorado en toda mi carrera, médicas, directoras, profesoras universitarias, funcionarias de gobierno, todas dijeron exactamente eso, hasta el momento en que ya no pudieron seguir diciéndolo. Soy la doctora Patricia Salazar. Tengo 72 años. Pasé 35 años como una de las pocas mujeres que logró construir una carrera real en economía y planificación del retiro en México. Me doctoré en un tiempo en que las mujeres en mi campo éramos la excepción. Asesoré a consejos de administración de empresas públicas y privadas, a fondos de pensiones gubernamentales y a miles de personas que llegaron a mi consultorio buscando salida. Fui parte de las mesas técnicas que acompañaron las reformas al sistema de pensiones y construí mi propio retiro, con mis propias manos, siguiendo mis propias reglas. A pesar de las brechas salariales, de los años de cuidado, de los momentos en que este campo hizo todo lo posible para hacerme sentir como una invitada en la casa de alguien más. Me retiré a los 66 con la seguridad que yo misma construí. Pero lo que no me deja dormir no es lo que yo logré, es lo que vi perder a otras mujeres. Para cada mujer que ayudé, vi a 3 ignorar lo que les decía. Hoy quiero contarte el único secreto que separa a las mujeres que se retiran con seguridad de las que no. No es suerte, no es herencia, no es haber ganado mucho, es una decisión. Y puedes tomarla hoy mismo. Quédate conmigo. Guardo 4 libretas. Cada mujer que perdió su retiro, anoté qué salió mal. Una página por persona. Números específicos, decisiones específicas, momentos donde la historia pudo haber tomado otro rumbo. Después de 20 años leí esas libretas de principio a fin. El patrón era tan claro que tuve que dejar el cuaderno sobre la mesa y quedarme en silencio un buen rato. Las mujeres que lo perdieron todo, casi nunca lo perdieron por imprudentes. No especularon, no derrocharon, no cometieron errores financieros dramáticos. Lo perdieron porque confiaron. Confiaron en que el marido tenía todo bajo control. Confiaron en que la pensión del IMSS iba a alcanzar. Confiaron en que ya lo resolverían después. Y después nunca llegó. Fíjate bien en lo que quiero decir cuando hablo de mujeres económicamente seguras. No te hablo de mujeres que heredaron dinero. Te hablo de mujeres que a los 65, 70, 75 años duermen tranquilas. Mujeres que jamás tienen que pensar en regresar a trabajar a los 68 porque no tienen otra opción. Estas mujeres no son más inteligentes que tú, no tuvieron más suerte. En muchos casos empezaron más tarde y ganaron menos. La diferencia es una sola cosa. Decidieron que su retiro era responsabilidad personal, completa, innegociable. Entendieron algo que los datos confirman.
En México, las mujeres vivimos en promedio hasta los 78 años, frente a los 72 de los hombres. Somos más propensas a quedar viudas. Ganamos menos a lo largo de la vida. La brecha salarial de género supera el 16% incluso en empleos formales. Millones de nosotras trabajamos en la economía informal y nunca cotizamos al IMSS o cotizamos con salarios artificialmente bajos. El resultado: las mujeres mexicanas llegan al retiro con entre 30 y 50% menos recursos que los hombres y necesitan que ese dinero dure más tiempo. Lo primero que saben las mujeres que se retiran con seguridad: saben exactamente qué tienen, su saldo en la Afore, sus semanas cotizadas en el IMSS. Si están en el régimen de 1973 o de 1997, porque esa diferencia puede valer una pensión completamente distinta. Si pueden usar la modalidad 40. La mayoría de las mujeres con las que trabajé no podían contestar esas preguntas, no porque no les importara, sino porque nadie les había dicho que esas eran preguntas que tenían que hacerse. Ahí empieza todo, no con productos financieros, con información, porque no puedes proteger lo que no sabes que tienes. Déjame contarte de una mujer a la que voy a llamar Doña Carmen. Carmen tenía 57 años cuando llegó a mi consultorio. Había trabajado 28 años como contadora en una empresa mediana. Era organizada, disciplinada y profundamente competente. Manejaba la contabilidad de una empresa con 50 empleados, proveedores, auditorías, declaraciones fiscales, todo con precisión envidiable. Su esposo, don Humberto, siempre había manejado el dinero de la casa. Él entiende más de esas cosas, me dijo, con una sonrisa que yo ya había visto antes. La había visto en docenas de mujeres. Sabía exactamente lo que significaba. Carmen llegó porque la empresa ofrecía jubilación anticipada y quería ayuda para evaluar si le convenía. Lo que todavía no sabía era que don Humberto había tomado decisiones de inversión que habían consumido silenciosamente 320,000 pesos de sus ahorros conjuntos. No fue fraude, no fue mala intención. Fueron malas decisiones, tomadas en privado, nunca compartidas. La mañana en que le mostré los números reales, Carmen se quedó muy quieta. Luego dijo bajito: yo le tenía confianza. Lo sé. Esa es la historia de miles de mujeres en México, y no tiene que ser la tuya. Carmen no era ingenua. Era una de las personas más capaces con las que he trabajado. Llevaba la contabilidad de una empresa con decenas de empleados, manejaba proveedores, impuestos, nómina, relaciones con el SAT, todo con precisión que muchos economistas envidiarían. Pero en la arquitectura de su matrimonio, un acuerdo silencioso se había firmado 30 años antes. Él manejaba la casa, los hijos, la mamá enferma, la logística escolar, la vida emocional de toda la familia y además su carrera de tiempo completo. Él manejaba el dinero. No fue una conversación que tuvieron, fue algo que se fue solidificando como el limo en el fondo de un río. Y por 28 años, Carmen había volcado toda su energía en sostener a todos los demás, mientras su propio futuro financiero era manejado por alguien que no era infalible. A esto lo llamo el impuesto de la doble jornada. Cuando Carmen llegó a mi consultorio, tenía aproximadamente 180,000 pesos en su Afore. Tenía 28 años cotizados en el IMSS bajo el régimen de 1997, con un salario base de cotización que había permanecido bajo durante años porque así lo registraba la empresa. Una práctica que beneficia al patrón, pero destruye la pensión del trabajador.
Eso proyectaba una pensión de poco más de 4,000 pesos al mes. Yo veía los estados de cuenta a veces, me dijo. Pensé que estaban bien. Él siempre decía que todo estaba bien. He escuchado esa frase más veces de las que puedo contar. Algo que mucha gente no sabe. Si Carmen hubiera cotizado bajo la modalidad 40 durante los últimos 8 años de su vida laboral, la figura del IMSS que permite cotizar voluntariamente sobre un salario mayor, su pensión proyectada podría haberse triplicado. El costo de esas cotizaciones adicionales sería significativamente menor que el beneficio de por vida. La modalidad 40 es una de las herramientas más poderosas y menos conocidas del sistema, especialmente para mujeres que llegan tarde a la planificación. Carmen nunca había escuchado hablar de la modalidad 40. Su empresa nunca la informó. Don Humberto nunca lo investigó. Y ella nunca tuvo tiempo para investigarlo sola. El sistema no protege a las mujeres que no vigilan sus propios números. Asume que estás informada. No va a buscarte cuando algo sale mal. Por eso las mujeres que se retiran con seguridad son las que decidieron en algún momento que conocer sus números era innegociable. No porque no confiaran en su pareja, sino porque entendieron que confiar en alguien no significa cederle tu futuro. Carmen tenía 8 años antes de su retiro, más de 200,000 pesos para trabajar y una carrera que todavía generaba ingresos. Casi siempre hay tiempo, pero el tiempo no espera. El momento que más me pesa no es el error original. El error original es comprensible, es humano, es el producto de un sistema que nunca enseñó a las mujeres a ver sus finanzas como una responsabilidad tan importante como cualquier otra decisión de la vida. El momento que me pesa es el de la realidad. Era un jueves. Carmen había llegado sola. Traía una libreta con preguntas. Me senté frente a ella y puse los números sobre la mesa. La vi leer en silencio. Estuvo callada mucho tiempo. Luego me dijo, ¿qué hago? No, ¿qué hice mal? No enojo, no llanto, todavía no. Solo la pregunta directa, muy Carmen, ¿qué hago? He contado esta historia en conferencias porque esa pregunta es exactamente la correcta. Es la que separa a las mujeres que se recuperan de las que no. Primero, evaluamos su posición real. Su Afore estaba asignada a una CIEFORE básica sin revisar por años. Con modificación en el perfil de inversión y un plan de aportaciones voluntarias, podíamos recuperar terreno importante. Las aportaciones voluntarias a la Afore tienen un beneficio fiscal que muy pocas conocen. Puedes deducir hasta el 10% de tu ingreso anual en el ISR. Carmen nunca lo había usado. Lo activamos ese mismo día. Segundo, analizamos la modalidad 40. Con 8 años de trabajo activo todavía por delante, cotizar sobre un salario significativamente mayor transformaría su pensión del IMSS de manera radical. Tercero, construimos una estrategia con un plan personal de retiro. Los PPR en México ofrecen deducción de hasta 5 veces la UMA en el ISR anual. Para el nivel de ingresos de Carmen, eso representaba un ahorro fiscal considerable cada año mientras construía un fondo complementario real. Cuarto, la conversación más difícil. Lo que Carmen necesitaba saber de hoy en adelante sobre cada instrumento financiero en su hogar, cada cuenta, cada beneficiario, cada póliza, cada inversión, suya para conocer, suya para verificar en cualquier momento sin pedir permiso.
Cuando Carmen se levantó para irse esa tarde, algo en su postura había cambiado. Todavía cargaba el peso de los números, pero los cargaba diferente. He visto ese cambio muchas veces, cuando una mujer dormida respecto a sus propias finanzas finalmente despierta. Hay tristeza, hay enojo por los años perdidos, hay miedo, pero debajo de todo eso, alivio, porque por fin los números no son un misterio. Por fin ella está en la sala donde se toman las decisiones. En 35 años jamás he conocido a una mujer que se despertara a sus propias finanzas y lo lamentara. Ni una sola. Déjame darte lo que le di a Carmen, el plan de protección. No teoría, pasos específicos, respaldados por 35 años de ver que funciona. Paso 1. Conoce tu número hoy. Entra al portal de tu Afore y revisa tu saldo exacto. Verifica cuántas semanas tienes cotizadas en el IMSS llamando al 800-623-2323 o en ims.gov.mx. Confirma si estás en el régimen de 1973 o de 1997. Esa diferencia puede cambiar completamente tu panorama. Escribe los números. Ese es tu punto de partida real. Paso 2. Revisa a tus beneficiarios. En tu Afore, en seguros de vida, en cuentas bancarias con cláusula de beneficiario. Una mujer a quien voy a llamar doña Elena descubrió a los 63, después de enviudar, que su esposo nunca había actualizado el beneficiario de su Afore. El proceso legal le costó 2 años y dinero que no tenía. Revisa los tuyos, actualízalos esta semana. Paso 3. Investiga la modalidad 40. Si todavía tienes años de trabajo activo y estás bajo el régimen de 1973, la modalidad 40 puede transformar tu pensión de manera que ningún otro instrumento puede igualar. Habla con un especialista esta semana, no el mes que entra. Paso 4. Activa las aportaciones voluntarias en tu Afore. No importa si empiezas con 500 pesos al mes. La deducción fiscal y el rendimiento compuesto hacen el trabajo. Lo que no puedes hacer es no empezar. Paso 5. Si tienes pareja, ten la conversación. Como equipo, quiero que nos sentemos juntos a revisar en dónde está todo nuestro dinero, en qué está invertido y quiénes son los beneficiarios. No estás cuestionando su confiabilidad, estás protegiendo a tu familia. Estos 5 pasos son los que le di a Carmen. 8 años después, se retiró a los 65, no con la jubilación anticipada que la habría dejado permanentemente corta, sino con un retiro real, con seguridad, que ella entendía de adentro hacia afuera. Me mandó una nota que guardé junto a mis libretas. Decía: gracias por despertarme. Tengo 72 años. Sigo haciendo esto porque cada semana, en algún lugar, una mujer está sentada frente a una mesa viendo números que no deberían ser una sorpresa. Números que debería haber conocido hace años. Te enseñaron a cuidar a todos los demás. Todo el sistema fue diseñado para apuntar tu atención hacia afuera, hacia tus hijos, tus padres, tu pareja, tu trabajo, hacia todos menos hacia tu propio futuro financiero. Estoy aquí para apuntar tu atención hacia adentro, hacia tus números, hacia tu seguridad, hacia el retiro que es tuyo para construir, tuyo para proteger y tuyo para vivir. La neta, yo lo hice sola. Como una de las pocas mujeres en un campo que no nos lo ponía fácil, que nos pagaba menos, que nos subestimaba sistemáticamente. Lo construí conociendo mis números de memoria,
aprovechando cada instrumento que la ley permitía, tratando mi propia seguridad como innegociable. Tú no tienes que estarlo sola. He visto mujeres empezar de 0 a los 55 y construir seguridad real. He visto mujeres despertar a los 62 y darle la vuelta a la situación. He visto mujeres que creían que era demasiado tarde descubrir que no lo era. No es demasiado tarde, pero el trabajo empieza hoy, no mañana, no después de las fiestas, ni después de que termines de cuidar a tu mamá o a tus hijos. Hoy. Porque las mujeres en mis libretas, las que se quedaron sin tiempo, casi todas tenían una última cosa en común. Creían que todavía tenían más tiempo, que no sea tu historia. No te cuento esto para asustarte. Te lo cuento porque he estado sentada frente a demasiadas mujeres al final del camino que desearon que alguien les hubiera dicho esto al principio. Te lo digo ahora, a ti, mujer a mujer. El momento es hoy.